sublime gracia del Señor. Hermano Cheo, hace rato no le pregunto, no, siempre me pregunta a mí. Hermano Cheo, ¿cuál es el tema que estamos estudiando? El dispensacionalismo, específicamente de Locomía. No, Locomía es un grupo por allá, la dicotomía entre Israel y la iglesia. Muy bien, estamos ahí. Recordemos que el dispensacionalismo tiene tres pilares o tres columnas fundamentales que son: la primera, ay, no, venga, me hace como el profesor Girafales. Exactamente, un estricto literalismo o un literalismo rígido a la hora de interpretar el Antiguo Testamento. Cuando ellos leen Israel, es el pueblo judío y no más, solamente Israel, el pueblo judío. Cuando ellos hablan del lobo jugando con el cordero, es el lobo jugando con el cordero en un pero como eso no se ha cumplido, entonces jugamos a la danza de los números. En el futuro lejano va a ocurrir. No se ha cumplido todavía que el lobo juegue con el cordero, pero en el futuro reino milenial sí. ¿Cuándo? No sabemos, pero algún día, porque para ellos tiene que cumplirse eso. Muy diferente a la interpretación que Jesús y los apóstoles le dieron a las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Lucas capítulo 24. Hechos capítulo 2, hablando de la profecía de Joel. Hechos capítulo 15, hablando del tabernáculo de David. ¿Cómo interpretaban los apóstoles y Jesús las profecías del Antiguo Testamento? Bueno, teniendo presente que el tema principal de la Escritura, en este caso el Antiguo Testamento, es Jesús y su plan de salvación para su pueblo. Nada más. ¿Y cómo corre a lo largo desde Génesis hasta Malaquías este tema? El dispensacionalista que tiene una hermenéutica judía ve a Israel y solamente Israel, no ve más. Israel, Israel, Israel. Pero eso ya lo refutamos, ¿cierto? Con la Escritura, viendo el Evangelio en las profecías del Antiguo Testamento, viendo a la iglesia en las profecías del Antiguo Testamento. Y el segundo pilar del dispensacionalismo es una dicotomía, no Locomía. Locomía era un grupo de los 90. Dicotomía entre Israel y la iglesia, es decir, una separación entre Israel y la iglesia, nada que ver. Pues como el dispensacionalismo hace o establece una división rígida en la historia, de manera que cada dispensación no tiene nada que ver con la anterior ni con la siguiente. La dispensación de la ley no tiene nada que ver con nosotros, que según este sistema estamos en la dispensación de la gracia o de la iglesia o la dispensación del evangelio. Entonces, nosotros no tenemos que ver nada con el pueblo de Israel. Nada. Y algunos más avispados dicen que no tenemos que guardar ni siquiera la ley, porque eso era para Israel. Y ahí están los que cualquier pecado lo van justificando con el cuento de la gracia, ¿no? Estamos en la gracia. Estamos en la gracia y entonces, no, ahora es que ahora Jesús vino a hablarnos fue de amor. ¿Se han escuchado eso? Yo me cansé de escucharlo. Incluso en iglesias de sana doctrina. No es que Jesús vino a hablarnos de amor. La ley era para el pueblo de Israel, ahora es el amor. Pues claro, el amor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pues la misma cosa, ¿sí o no? Los 4 primeros mandamientos, amarás al Señor, y los otros 6, amarás a tu prójimo. Ahí está la ley, resumida. La ley no ha pasado de moda. Ese es el segundo pilar, una dicotomía o separación entre Israel y la iglesia. ¿Y el tercer pilar cuál era?
la teoría del paréntesis. Como Dios tiene un único plan con su pueblo escogido, la niña en sus ojos, lo más lindo, lo más pechocho que hay en este universo, que son los judíos, que eran lo más lindo, tan lindos y tan pechochos, que en el asedio del año 70 después de Cristo, cuando Tito entró en la ciudad, se horrorizó con lo que vieron sus ojos, porque la ciudad estuvo bajo sitio, es decir, rodeada, cerrada 4 años, del 66 al 70, y no hubo intercambio comercial, no ingresaban alimentos, nadie podía entrar ni salir de Jerusalén, y cuando Tito entró en la ciudad en el año 70, encontró horrores que él ni se había imaginado. Se comieron entre ellos mismos los judíos, mataban a sus niños para comérselos, los estallaban contra el suelo porque ocultaban comida. Por eso Jesús dice en el discurso de Mateo capítulo 24 que esa sería una gran tribulación que jamás se habría visto desde el comienzo del mundo hasta ese entonces, porque nunca se había visto algo así. Los judíos eran tremendos. Pero el dispensacionalista dice que el judío es lo más lindo. Como los judíos no hay, como una raza superior, ¿no? O sea, le ganaron a Hitler. Hitler hablaba de la raza aria, la raza superior, y para el dispensacionalista los judíos son una raza superior y la iglesia es, pues, el peor es nada, ¿no? Pues no me tocó la prima bonita, pues me caso con la fea, ¿sí o no? La que me prestó atención es la fea, entonces con esa me voy. Me tocó bailar con la más fea. Y he ahí el paréntesis. El plan de Dios con Israel se suspende debido a su rechazo temporal, según ellos. Y viene el paréntesis. ¿Qué es el paréntesis? La dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Y en ese paréntesis estamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la última semana de la profecía de Daniel, que por cierto, pues si Dios lo permite, lo vamos a ver más adelante. La última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Cuando venga esa semana, que se va a inaugurar con la aparición del anticristo, la reconstrucción del templo, el arrebatamiento de la iglesia, entonces ahí sí se va a reanudar el tratamiento de Dios con su pueblo. Qué cosas que la carta a los hebreos nos dice que no, pero pues agarremos la carta a los hebreos y la botamos a la basura. Botemos todo el Nuevo Testamento a la basura, porque el dispensacionalismo dice que vamos a volver a los sacrificios. ¿Cómo la ven? Vamos a volver a la ley. Habiendo Cristo ya muerto por nosotros, el sacrificio perfecto, pues vamos a volver a la ley. Vamos a volver a la ley, vamos a volver a sacrificar animalitos, vamos a volver a establecer un sacerdocio que quién sabe de dónde vamos a sacar, porque no hay registros para saber quién es levita. En este momento no hay registros, pero pues, no sé, de algún modo se va a solucionar ese problema. Nosotros somos el paréntesis para el dispensacionalista. Ese es el tercer pilar, pero estamos refutando el segundo pilar, que es la dicotomía entre Israel y la iglesia, y lo iniciamos con un análisis de Efesios capítulo 2, versículos 12 en adelante, ¿sí? Y nos quedamos en el versículo 12 la semana pasada y vamos a continuar hoy. Continuamos hoy con el capítulo Efesios 2, del 12 en adelante, hasta donde Dios nos lo permita, y donde el tiempo, que es nuestro enemigo mortal, como alguien dijo, nuestro archienemigo, Elon Musk. En este caso nuestro archienemigo es el tiempo. Entonces tenemos que ganarle al tiempo. Efesios capítulo 2, versículos 12 en adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya hablamos de qué significaba estar alejados de la ciudadanía de Israel, ¿sí? El versículo 11 habla de la circuncisión. Ellos se circuncidaban y esa era la señal del pacto, ese era el ingreso de una persona a la
a la comunidad del pacto. Recordemos que era un pacto como el equipo de Medellín, el verde, nacional, un pacto nacional. Dios hizo con Abraham un pacto nacional, con Moisés hizo un pacto nacional, y la forma de entrar en ese pacto, en esa comunidad del pacto, era la circuncisión. ¿Sí? Si una persona no se circuncidaba, no era parte del pueblo del pacto. Si un extranjero quería ser parte del pueblo del pacto, tenía que circuncidarse él y con todos sus hijos varones. De hecho, en Éxodo capítulo 12, versículo 45, cuando Dios establece la Pascua, recordemos que venía el asesinato de los primogénitos, la plaga número 10, Dios le prohíbe a los extranjeros comer la Pascua, a no ser que se circuncidaran. Pero era un pacto nacional, no era un pacto como el nuevo pacto que él anuncia en Jeremías 31. ¿Sí? Pondré mi ley en su mente, escribiré mis mandamientos en su corazón. No, era un pacto nacional. Había que ser judío y circuncidarse. No importaba si se era creyente o no. De hecho, muchos murieron en el desierto incrédulos. Ahora que estamos leyendo Josué, ustedes se darán cuenta la belleza, ¿no? La belleza, cómo eran, seguían en rebeldía el pueblo de Israel. Se caracterizó fue por ser un pueblo rebelde. Pero era el pueblo del pacto. Y Dios fue fiel a su pacto. Porque eran el pueblo del pacto y la señal era la circuncisión. Pero nosotros los extranjeros no teníamos nada que ver allí porque no éramos judíos. Y éramos incircuncisos. Si ellos eran circuncidados, ¿nosotros qué éramos? Incircuncisos. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 11. En aquel tiempo, es decir, antes de Cristo, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No teníamos nada que ver con el pueblo del pacto, ni con los beneficios de ser parte del pueblo del pacto. ¿Qué beneficios tenía ser parte del pueblo del pacto? Pues nada, la ley, los profetas, las promesas, las señales, la protección. A los egipcios no les cayó maná del cielo. Si los egipcios se hubieran ido al desierto, se hubieran muerto de hambre. Pero al pueblo del pacto le cayó maná del cielo. Y los malagradecidos estos, como ustedes entenderán, que a veces uno también es bien malagradecido con Dios. Queremos cebolla. Comíamos en Egipto cebollas. Queremos carne. Si los egipcios hubieran ido al desierto, se hubieran muerto de frío en la noche o se hubieran insolado en el día. Pero Dios protegía a su pueblo con una columna de nube de día y una de fuego por la noche para calentarlos, porque en el desierto en la noche la temperatura baja muchísimo. Si los egipcios hubieran ido al desierto, se hubieran muerto de sed, pero el pueblo del pacto tenía agua de la roca. Entonces ser parte del pueblo del pacto tenía beneficios, ¿sí? Aparte de las promesas de una nueva tierra. Y éramos ajenos a los pactos de la promesa. Mire que observemos que dice pactos en plural de una promesa en singular. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque el dispensacionalismo dice son 7 dispensaciones, ¿sí? La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de... ¿Cuál es la que sigue? El gobierno humano, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, la dispensación del milenio, y se me escapó una. Y una no tiene que ver nada, no tenemos nada que ver entre nuestras dispensaciones, nada que ver. Porque Dios da un mandato, el hombre falla, fracasa, viene un juicio, así como el diluvio. No cumplieron, borrón y cuenta nueva. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Dios da una promesa, y esa promesa corre a lo largo de toda la Escritura,
y esas promesas se va desarrollando progresivamente, se va revelando a través de pactos. Pactos que cada vez van dando más detalles, ¿sí? Como un rompecabezas. En la medida que se va armando el rompecabezas, vamos entendiendo mejor la imagen que queremos armar. ¿Sí? Al principio uno ve un poco de fichas de regadas y uno dice, pero es que esto ¿cómo es? Y empieza a colocar las fichas. Ah, esto es como un cielo. Ah, aquí hay un bosque. Miren, aquí hay una vaquita. Ah, y cuando ya tiene todo el cuadro armado, es porque estamos ya en el nuevo pacto que estableció nuestro Señor Jesucristo. Esos pactos corren a lo largo de la Escritura, pero ahí va la promesa, como un hilo desde Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a mencionar hoy. Miren, ¿cuál es la promesa? Génesis 3:15. Génesis 3:15, después de que nuestro padre Adán nos mete en estos problemas, Eva, por culpa de Eva, ¿sabes? Génesis se ríe. No, mentira, fue culpa de los dos, porque Adán, ¿quién mandó a Adán a comer del fruto? Nadie. Adán podía no haber comido el fruto, pero comió el fruto por amor. Adán comió el fruto por amor, no comió el fruto porque Eva fue seducida, Adán no. Eva fue seducida por Satanás, Adán no fue seducido por Satanás. Adán comió porque quiso. Así como Cristo cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, Adán se condenó juntamente con Eva. ¿Cómo la ven? La amaba tanto que nos arrastró todos con él. Y ahora estamos aquí, vea, luchando con Petro. Después de que Adán y Eva pecan, el Señor maldice a Adán, maldice a Eva. Adán le dice, bueno, vas a trabajar de ahora en adelante. No, mentira, él ya trabajaba. No es como la canción que Dios hizo el trabajo como castigo, no, él ya trabajaba, pero ahora iba a sufrir trabajando. A Eva le multiplicó el dolor, dice, multiplicaré el dolor de parto en tus preñeces, y a la serpiente le dice, algunos dicen que la serpiente era la suegra, pero no había suegra. A la serpiente le dice, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, habrían dos pueblos, ¿sí? Dos simientes, una de la mujer y una de la serpiente, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. La simiente de la mujer es Jesucristo y todos aquellos que estén en Cristo. La simiente de la serpiente, ¿sí?, heriría a Jesús en el tobillo. ¿Dónde? En la crucifixión. Y Jesús le daría un golpe contundente a la cabeza de la serpiente. Por eso es el golpe en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí ya se está hablando de la muerte de Jesús en la cruz. Por eso este texto se conoce como el protoevangelio, o sea, el evangelio chiquito, el evangelio primitivo. No nos da muchas señales, pero ya nos habla de un Salvador que vendría de la raza humana, que habría dos pueblos, que esos pueblos jamás se reconciliarían, serían enemigos hasta el fin, que ese Salvador iba a destruir a la serpiente. Esa fue la promesa en Génesis 3:15, y de esas promesas se deriva toda la historia de la redención. Y comienza el Señor, en la medida que va desarrollando su plan de salvación, a dar detalles y más detalles, ¿sí? Y los pactos eran reafirmaciones de ese pacto de gracia. Por ejemplo, el pacto noético en Génesis 17. Vamos a Génesis 17, por favor, versículos 7 y 8. No, el noético no, aquí estamos con Abraham. Bueno, el noético lo pueden encontrar en Génesis 9, después de que él destruye la tierra con agua, le promete a Noé no volver a destruir la tierra, ¿sí? Se conoce como un pacto de fundamentos. Promete mantener la tierra porque el Salvador tenía que venir al mundo. Si él destruye la tierra, pues ¿qué Salvador iba a venir?
No podía venir ningún Salvador. Si Él destruye toda la raza humana, ¿de dónde iba a venir el Salvador y a salvar a quién? ¿Sí? Génesis 17 hace pacto con Abraham. 7 y 8. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Suena chistoso, pero es que el que inicia el pacto es Dios. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces Dios hace un pacto con Abraham y le promete, ¿sí? ¿Ser qué? ¿Cuál es la promesa allí? A ver si la encuentran. Como el juego. ¿Dónde está Javier? Mírenlo, ahí está. ¿Cuál es la promesa? La tierra prometida. ¿Será? La tierra prometida. ¿Será? Seré tu Dios. Seré tu Dios. Estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. ¿Y cómo finaliza el versículo? Y seré el Dios de ellos. Esa es la promesa. Porque Abraham no vio la promesa cumplida, la tierra prometida. Él está diciendo a Abraham, yo te voy a dar a ti y a tu descendencia la tierra en que moras. Pero Abraham murió no tiene ni una casa el hombre, ni siquiera de las de interés social. Y Hebreos dice que Abraham no recibió lo prometido, lo saludó, lo vio de lejos. ¿Cuál era la promesa? Seré el Dios de ellos. Esa es la promesa. Génesis 26, versículos 4 y 5. Esa promesa de la tierra prometida es un tipo, ¿sí? Claro, Dios hizo un pacto, ¿qué? Un pacto nacional con Abraham y le cumplió a Abraham, a su descendencia, las promesas del pacto. Los introdujo a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra, ¿qué? Física. Pero esa promesa de una tierra física solamente era la sombra o el tipo de la realidad espiritual que estaba detrás de ella. ¿Cuál es la herencia de los creyentes de Dios? ¿Un pedazo de tierra físico? Allá en Oriente donde hay petróleo. Los cielos nuevos y la tierra nueva en la presencia de Dios, cara a cara con nuestro Señor. Entonces, esa tierra prometida solamente es un tipo, una sombra que nos habla de lo que nosotros vamos a recibir. Mateo capítulo 5. ¿No se acuerdan de Mateo 5? Yo tampoco me olvido. Mateo capítulo 5, el sermón del monte, la bienaventuranza, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, aquellos que no defienden sus derechos, aquellos que, ¿usted no sabe quién soy yo? Es que el que meta conmigo yo le voy dando, porque yo no me dejo de nadie. No, esos no son mansos. Manso es aquel que no defiende sus derechos, defiende los derechos de Cristo, defiende el Evangelio. Ellos recibirán la tierra cuando Dios remodele la tierra. Vamos a recibir una tierra incorruptible, no como la que está en Oriente ahorita, que están tirando bombas, peleando por recursos. No. Una tierra que jamás va a perecer. Sigamos. Génesis 26, del 4 al 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Oído que no dicen tus simientes, ¿no? Pablo en Gálatas cita esto. No es tus simientes como si hablara de muchas. Tu simiente. Simiente viene de ahí donde viene nuestra palabra semen. Semilla, semen. En singular, la simiente de Abraham es Cristo.
Cristo, la simiente de Abraham. En Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. No dice la nación de Israel, ¿o sí? Ahí no dice que era la nación de Israel. Todas las naciones. Allí se estaba hablando ¿de qué? De la iglesia. Porque la iglesia es compuesta por todos los creyentes sin distinción de nacionalidad, de raza, de sexo. Todas las naciones de la tierra. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Sigamos. Génesis 28, 13 al 14. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y ahí va la promesa del Señor. Bendición para todas las familias de la tierra en Cristo, el descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y mire que el Señor recuerda el pacto que había hecho con Abraham previamente, aquí cuando está hablando con Jacob. De la misma manera que cuando se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo en Éxodo, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque no son dispensaciones separadas rígidamente. No, es una promesa que se va desarrollando a través de pactos que lo que hacen es revelarnos cada vez más detalles. Entonces, cada pacto depende del anterior. Están orgánicamente ligados. ¿Sí? Digamos, Éxodo 22. Se le presenta, ahora aquí hablando con Moisés, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servir hombre. ¿Yo soy quién? Jehová tu Dios. Deuteronomio 5:2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en el monte Horeb. Jehová nuestro Dios. Salmo 144, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Cuál decíamos que era la promesa? Yo seré tu Dios. Jeremías 24:7. Mi amor, se adelantó. Para atrás porque atrás. Ajá, ahí están los textos. Vamos, Jeremías. Uy, todavía falta. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. La promesa, ¿cuál es? Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Yo he oído que cuando él hace la promesa, y ya en Jeremías ya entré a hablar del nuevo pacto, él no dice, ustedes serán uno de mis dos pueblos. No, él no dice eso. Ustedes van a ser uno de mis dos pueblos. No. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Continuemos. Jeremías 30:22. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es un pacto superior porque no era un pacto nacional con una raza. No, era un pacto personal con su pueblo. En aquel momento, la ley de Dios está escrita ¿en qué? En tablas de piedra. En el arca del pacto, allí escondidita. Pero dice, el nuevo pacto, yo escribiré mi ley en su mente, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. O sea, en el nuevo pacto, en la comunidad del pacto,
no hay incrédulos. Bueno, a diferencia de los presbiterianos que sí piensan, ellos sí creen que en el pueblo del pacto aún hoy hay incrédulos por su perspectiva del pacto, un poquito diferente a la de nosotros. Pero lo que nosotros vemos en la Biblia es que en el pueblo de Dios no hay incrédulos. El verdadero pueblo de Dios, el pueblo con el que Dios hace un pacto, no hay incrédulos. Como en Israel, sí, en Israel habían creyentes. Fueron 2 espías y llegaron 10 renegando. Y solamente 2 llegaron, vamos a tomar la tierra que el Señor nos ha dado. Los otros, no, eso... Somos como langostas al lado de esos gigantes, nos van a comer vivos. Y el pueblo murmuró contra Dios. Se rebelaron contra Moisés en el desierto. Pero eran el pueblo del pacto, independientemente de si creían o no. Claro, se murieron y se fueron al infierno. Porque para ser salvo, la salvación es por creer en Cristo. Ellos estaban allí en un pueblo del pacto, con beneficios, ya les dije, comida gratis, no se les gastaba la ropa ni el calzado, el sol no los hería de día por la columna de nube, de noche tenían calorcito por la columna de fuego. Si se portaban bien, victoria sobre los enemigos, agua gratis, ¿cierto? De la roca, las promesas, bendiciones si obedecían por ser parte del pueblo, pero si no creían en Cristo, tal, fuera. Continuemos. En el nuevo pacto, Dios escribe en su ley en nuestras mentes, en el corazón, y dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 11:20. Ezequiel 11:20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 36:28. Habla mucho del nuevo nacimiento, este capítulo de Ezequiel. Ezequiel 36:28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Zacarías 13:9, y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y ahí llegamos al final del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la promesa? La tierra que fluye leche y miel, que vamos a hacerle, los que vamos a hacer los mandados a los israelíes, porque ya no hay israelitas, son israelíes, ya no hay israelitas porque recuerden que 10 tribus se desaparecieron. Los que quedaron fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, a quienes se les llamó judíos. Pero 10 tribus, incluyendo la de Leví, ¿no? Fuera. Después del asedio en el año 70, todo eso se acabó, como la canción de Manuel, todo se derrumbó. Lo que en este momento hay allá en Oriente son israelíes. ¿Sí? Y llegamos a 2 Corintios 6:16. Dice la palabra de Dios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mire que la promesa sigue en el Nuevo Testamento. Gálatas 3 del 8 al 9. Gálatas 3 del 8 al 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando Dios le promete eso a Abraham, estaba dándole la promesa de salvación de todos los pueblos de la tierra por la fe en Jesucristo.
En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, en Cristo, todos los que crean en Él serán parte de mi pueblo, todas las naciones de la tierra. Pablo lo dice allí, estaba previendo. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, no, pero es que los israelitas son lo máximo. Ojalá maten bastantes palestinos, maten gente del grupo Hamas y sí, bueno, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Crees en Cristo? Eres hijo de Abraham. Punto. Eres más hijo de Abraham que un judío. Porque Juan el Bautista le dijo a los judíos, Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Ustedes no vengan aquí a creérselas de mucho que porque son hijos somos hijos de Abraham. Porque Juan los estaba llamando al arrepentimiento. Bautícense para arrepentimiento de pecados. Y ellos decían, ¿no? ¿Y por qué nos tenemos que bautizar? Ustedes ahora van a decir que somos hijos de Abraham. Pues Dios, si Dios quiere, levanta hijos a Abraham de las mismas piedras. ¿Crees en Cristo? Eres hijo de Abraham. Punto. Y heredero según la promesa. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que hará con el autor de los Hebreos está citando el texto de Jeremías 31. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Porque los dispensacionalistas dicen Jeremías 31 no se ha cumplido. Porque recordemos que para el dispensacionalista todas las profecías se interpretan literal. Pero el autor a los Hebreos está citando la profecía de Jeremías y la está aplicando a la iglesia. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Recordemos que el tema de Hebreos es ¿qué? Demostrar. Es persuadir a los creyentes que estaban siendo seducidos, presionados a volver al judaísmo, decirles no pueden volver atrás después de haber conocido a Cristo, porque Cristo es un mejor mediador, ministro de un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas, un mejor sacerdocio, un sacerdocio perpetuo. Y usted lee la carta a los Hebreos y es un trabajo de demolición que el autor hace, desbaratando todo, todas las prácticas ceremoniales del antiguo pacto. Eso ya no tiene nada que ver. Eso ya no. Ahora es Cristo. Cita Jeremías 31 y lo aplica a la iglesia. El dispensacionalista dice, no, Jeremías 31 no es para la iglesia. No se ha cumplido. Eso se va a cumplir en el futuro reino milenial, cuando venga Cristo y todos los judíos, en la semana 70 de Daniel, ¿cierto? La gran tribulación, eso se va a cumplir allá y todos los judíos van a venir a Cristo y va a haber una conversión masiva de judíos porque ahí se va a cumplir Jeremías 31. No, el autor de los Hebreos está diciendo, no papito, eso se cumplió ya en Cristo, en el primer siglo. Con la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:3. ¿Cómo finaliza la Biblia? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Miren cómo termina la palabra del Señor, la historia de la redención. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. La promesa desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis capítulo 21. Corre a lo largo de toda la escritura. No es Israel y su trato de Dios, el trato de Dios con el pueblo favorito, no. Es Cristo y su plan de redención, revelado a través de pactos. Pero la promesa es esa, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Hay dos simientes, una de la mujer, una de la serpiente. La simiente de la mujer va a derrotar
a la serpiente. ¿Dónde? En la cruz. Y ese pueblo, la simiente de la mujer, los que estén en la simiente de la mujer, serán el pueblo de Dios. Y Dios sería el Dios de ellos, es decir, la iglesia. ¿Qué es el pacto entonces? Voy a citar lo que dice William Hendrickson. El pacto es aquel orden establecido divinamente entre el Trino Dios y su pueblo, por medio del cual Dios lleva a cabo el eterno decreto de su redención, prometiendo su comunión y por tanto la plena y gratuita salvación a su pueblo, sobre la base de la expiación vicaria de Cristo, el mediador del pacto. Y ellos aceptan esta salvación por la fe. Orden establecido divinamente entre el Trino Dios y su pueblo. Dios inicia el pacto. Este pacto, recordemos que cuando vimos la teología del pacto, en premembresía, es un pacto unilateral. Por eso el Nuevo Testamento lo traduce como testamento. No es un acuerdo bilateral, no es una sociedad. No es como cuando uno hace una sociedad con alguien. Venga, vamos a hacer una sociedad, montemos un negocio los dos. No, esto es una imposición. Es la palabra diateque o diateque, como quieran, porque yo no hablo griego. Diateque, que significa imposición. Dios dice, mira hermano, las cosas van a ser así. ¡Tin! Tú vas a ser mi pueblo y yo seré tu Dios. Y me vas a obedecer. Y uno dice, bueno, sí. Así funcionaba el mundo. Recuerden los tratados imperiales del vasallaje, ¿no? Llegaba el imperio y decía, bueno, ¿se entregan o se mueren? ¿Y qué pasa si nos entregamos? Van a vivir, voy a cuidar de ustedes, les voy a dar agua y comida y me van a obedecer. Miren el imperio romano. Y si no, me lo llevo por delante. ¿Cómo vino Jesús? Vino a tocar la puerta de nuestro corazón, ¿cierto? Apocalipsis 3:20. Y si no le abrimos, se pone a llorar como una nenita, ¿sí? No, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos si creen el evangelio. O sea, llegó el rey. Arrepiéntanse. Porque el reino llegó. ¿Cuál es la diferencia? Que lleva 2000 años teniendo paciencia, pero cuando llegue el día, se va a llevar por delante a los que le rechacen. Hechos 17:30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora se va a poner a llorar si tú no le abres la puerta del corazón. No. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El pacto que Dios hace es una imposición. Tú eres mío, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, me vas a servir. Por eso es que en la vida cristiana no hay arandelas, no hay cuentos, no hay historias, no hay que estar chuzando a la gente ni rogándole, ¿no? El que es y punto, y el que no, pues no es. No, es que él es un cristiano carnal, y ahí va 10 años, 20 años en la misma de sinvergüenza. No, hermano, si eres parte del pueblo del pacto, tienes un corazón nuevo, has sido lavado con agua limpia, Dios te ha tomado las naciones, Ezequiel 36, ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne, ha escrito sus leyes en tu mente, en tu corazón. Y Ezequiel 36 dice, haré que andes en ellos. Ya se convirtió en predicación el estudio. Que alguien me dijo, ay hermano, los estudios suyos parecen predicaciones. Vamos a dejar hasta ahí. La semana entrante, si Dios lo permite, continuamos con el mismo tema. Vamos a seguir con Efesios 2. Sí, vamos a seguir hasta dónde nos lleva el río. No, mentira, ya tengo las demás clases, ya están preparadas. Vamos a orar. Continuamos la semana que viene con la dicotomía entre Israel y la iglesia. Lo que pasa es que estamos mostrando el panorama de lo que era el mundo gentil antes de Cristo. Ajenos a los pactos, ajenos a todo esto, sin Cristo. Pero en el versículo 13 las cosas van a cambiar y lo vamos a ver la semana que viene. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, bendito Rey, porque
Tú nos has ayudado hasta aquí, amado Señor. Yo te pido que estos estudios, amado Señor, nos puedan mostrar la grandeza de tu salvación y que podamos vislumbrar, contemplar la gloria de Jesucristo para enamorarnos cada día más de ti, enamorarnos cada día más de nuestro Señor y que eso nos lleve a llevar vidas piadosas, vidas que realmente se conformen a tu carácter y a tu voluntad. Te alabamos, amado Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.